Hola, bienvenidos a Dariela Gráfica, yo soy Dariela y hoy vamos a publicar nuestros dibujos hechos en Fiverr. Sí, así como te lo estoy diciendo, en este video vamos a ver si podemos o no publicar nuestros dibujos o diseños que hemos hecho para nuestros clientes de Fiverr. Así que quédate para no perderte esta información. Chicos, me disculpan que no he podido subir más videos, es que me llegaron como demasiados clientes de un solo golpe y me fue difícil organizarme para seguir haciendo videos. Pero bueno, les quería comentar de que también quisiera ser más constante por aquí en YouTube y no solamente hablar de Fiverr y también de otras cositas. Ya sé que ya había quedado con ustedes de hacer más videos de Fiverr por aquí, pero también decidí como dejar Instagram, o sea, el contenido de Instagram, y fijarme más que todo por aquí en YouTube. Así que espero yo estar subiendo como 2 o 3 videos máximo. Yo creo que 2 me dará el chance de subir videos por semana, un video de Fiverr y otro video de otro tema. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Ok, les voy a explicar mediante dos cosas, ¿okay? Una infografía que se va a ir viendo de acuerdo vayamos avanzando y de acuerdo a un documento Word que me hizo mi cuñada, mi preciosa cuñada que está estudiando derechos y no pudo hacerlo de otra forma porque ella no es una figura pública, por eso lo hicimos de esta forma. Y también aparte yo quería hacerlo con alguien, con un youtuber abogado, pero no se pudo porque estábamos discordantes con horarios, ¿okay? Entonces ella es muy buena en todo esto de lo que es derechos y vamos a explicar cada uno de los puntos. Vamos a comenzar hablando de todo esto porque son las normas de las que se rige Fiverr. Al explicar todo esto ustedes van a entender qué es lo que podemos hacer o no en Fiverr, ¿ok? Así que empezamos con la propiedad intelectual, que mágicamente aparece aquí con la magia de diseñador gráfico. Tenemos lo que es la propiedad intelectual y que se divide en dos grandes grupos, derechos de autor y propiedad industrial. Entonces tenemos derechos de autor y propiedad industrial. La primera de ellas, es decir, los derechos de autor, está directamente relacionada con las obras artísticas, científicas o literarias, independientemente de su forma de expresión, mérito o finalidad, ¿okay? Ejemplo, fotos, dibujos, pinturas, libros de composiciones musicales, grabaciones, incluso programas de computación, ¿okay? No solamente se refiere a dibujos, sino todo esto. Y la segunda, que es la propiedad industrial, se refiere a las marcas y patentes. Las marcas se refieren a Coca-Cola, por ejemplo, a la Pepsi, Ruffles, Pepito y esas cosas, ¿no? Y patentes se refiere por ejemplo, cuando tú tienes como registrado que el producto lo hiciste tú, es inventado por ti. Por ejemplo, los cierres mágicos. ¿Quién fue la primera persona que lo hizo? Esa persona se registró como el creador, o sea, tiene una patente de ese producto y él tiene derechos de propiedad intelectual por ese producto, ¿ok? Ahora, ¿qué son? ¿Qué son los derechos? Estos derechos son los derechos que tienen el autor por el solo hecho de la creación de la obra, ¿ok? Ya tú al crearlo, tú tienes estos derechos. Estos tienen doble contenido, moral y patrimonial, o también pueden ser derechos morales y patrimoniales. Con ello pueden exponerla o reproducirla por cualquier medio, traducirla, explotarla comercialmente o autorizar a otros a hacerlo. Esto quiere decir que tú, por ser el creador, tú tienes el derecho, bajo estas leyes, de exponerla, o sea, publicarla, por ejemplo, o mostrarla así en público, no sé, impreso. Reproducirla por cualquier medio se refiere a cuando alguien la
la imprime en varios modelos, ya sea una revista, un periódico, un banner gigantesco. Y traducirla es básicamente cuando tú la obra científica o literaria se traduce de un idioma a otro. ¿Sí? Tú puedes hacer eso y explotarla comercialmente, o sea, venderla, hacer uso para diferentes productos o autorizar a otros a hacerlo. ¿Okay? Ya tú teniendo estos derechos, puedes autorizar a otros a que lo puedan vender. También le permite impedir a que cualquier persona no autorizada ejerza estos derechos. ¿Okay? Tú tienes el derecho total de estas obras. Tú puedes permitir o no quién lo va a vender. ¿Okay? Nota. Ella aquí explica que puede explicarnos más sobre los derechos morales o patrimoniales. Si ustedes quieren un video sobre esto específicamente, escríbanmelo abajo en los comentarios y lo hacemos. Ok, es importante aclarar que las obras están protegidas desde su creación. Sin embargo, a los fines de que pruebes de que esa obra te pertenece y por lo tanto que tienes los derechos sobre ellas, es que se registran. También, si quieren un video de que cómo se puede demostrar que este dibujo es tuyo y que se puede registrar o que lo quieres registrar, escríbemelo aquí abajo en los comentarios y yo hago este video con ella. Una pregunta: ¿solo el autor de la obra tiene protección? No, la ley también protege a colaboradores, herederos, quienes con permiso del autor traducen la obra, la datan o modifican, las personas o empresas que elaboran programas de computación sobre esos programas. ¿Cuánto dura la protección de derechos de autor? Para el autor o autora, toda su vida. Tienes estos derechos toda tu vida. Para los herederos depende de la regulación de cada país, o sea, depende de cada país. Por ejemplo, en Argentina es de 70 años desde la muerte del autor, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su muerte. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú te moriste hoy, ojalá que no, pero los derechos para los herederos de esta obra, de estos dibujos que tú hiciste, empiezan desde el año siguiente, por decir, desde el año 2023, del 1 de enero. O sea, comienzan a partir del año siguiente, del 1 de enero. Mientras que Colombia es de 80 años. ¿Okay? Por eso aquí especifica que depende de cada país. ¿Qué pasa cuando los plazos de protección terminan? La obra, o sea, cuando ya no lo tienen ni el dueño o del creador ni los herederos. La obra pasa a ser de dominio público, es decir, que cualquiera la puede usar libremente. Y sobre esta palabra, dominio público, volveremos más adelante. Derechos de autor en Fiverr. Ok, aquí sí vamos a hablar de acuerdo a lo que expone Fiverr en su página. ¿Okay? Esto está expuesto en su página, no lo sacamos de la nada. Como dijimos anteriormente, los derechos de autor están compuestos por derechos morales y patrimoniales. ¿Okay? Ahí están. En el caso de Fiverr, teniendo en cuenta que una de sus subsidiarias, Fiverr Inc., está radicada en Estados Unidos, analizaremos sus cláusulas de propiedad intelectual con miras en la normativa general norteamericana, de acuerdo a las leyes y normativas generales de Norteamérica. En principio general, teniendo la influencia de las leyes europeas continentales, los derechos morales son irrenunciables. Los derechos morales, ¿okay? Parte de los derechos de autor. Sin embargo, el famoso copyright estadounidense, que está relacionado con los derechos de autor, pero no es lo mismo, pues es otro modelo de protección, no pone muchas limitaciones al alcance de los derechos que se pueden transferir, o sea, vender. Okay, lo voy a poner aquí, aparte, como un punto aparte, que no tiene nada que ver con esto. Está relacionado con los derechos de autor, pero no es lo mismo, ¿ok? Y no pone los derechos de autor no ponen muchas limitaciones al alcance que se puedan vender. Nota, aquí ella me explica que no puede hablar mucho de copyright porque en ese momento ella no haya visto este tema,
pero ya me puede hablar más de esto. Si ustedes quieren un video acerca de copyright, me lo dejan aquí abajo en los comentarios y hacemos ese video. Ok, en nuestro caso concreto, si te realizan un pedido, supongamos un dibujo, Fiverr en sus cláusulas permite que el vendedor ceda al comprador todos los derechos, claro, luego de que la obra haya sido entregada y efectivamente pagada. Ok, esto no es obligatorio como nosotros estábamos pensando. Nota, aquí puedes leer el fragmento de las dos primeras líneas, avísame y te la resalto, si no lo pongo yo aquí. Sin embargo, ojo acá, también le da la opción a cada vendedor de especificar en su perfil de que la compra de una de sus obras no se traduce a la renuncia de los derechos morales sobre ella. Es decir, puedes publicarlos en tu portafolio, puedes modificarlo después de que lo hayas vendido, etc. Ok, es muy importante que escuchen esto. Ella, según las normativas que explica Fiverr, nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos de autor siempre y cuando lo pongamos en nuestro perfil. ¿Qué podemos poner en nuestro perfil de Fiverr? Que la compra de una de nuestras obras no se traduce a la renuncia de los derechos morales sobre ellas, ¿ok? Tienes que ponerlo en tu perfil para que el comprador sepa de esto. Otro aspecto interesante de las cláusulas de Fiverr es en cuanto a la finalidad de dicho pedido. Supongamos que te contratan para realizar un dibujo que tiene un propósito comercial. Quiero una careta de una papa para hacer unas camisetas con frases cómicas. O de alguna forma, o que de alguna forma el comprador no hará un uso personal del mismo, tenerlo en su cuarto en un cuadro. Fiverr en estos casos le pide que deben pagar un adicional, Geek Extras, para tener acceso de una licencia de uso comercial sobre la obra que creas. Ok, ¿qué quiere decir ella aquí? Esta se refiere a la opción de venta de uso comercial. Es una casilla que tú pones para cuando le vas a enviar una oferta al comprador. Esta licencia lo que permite a esa persona es que pueda utilizarla para comercializarla, ¿ok? Ellos necesitan de esa licencia para tener la factura, como quien dice la prueba de que ellos pueden comercializarlo, ¿ok? Ellos normalmente necesitan esta licencia para hacerlo más legal, como quien dice. Claramente, esta licencia comercial no impide los derechos de propiedad que tienes como autor de la obra. Simplemente permite que el comprador pueda reproducirla por cualquier medio publicitario. Ok, aquí ya nos está especificando claramente que nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos de autor por trabajar en Fiverr, ¿ok? Tú puedes publicarlo, tú puedes ponerlo en tu portafolio y puedes hacer 500 cosas más, pero sinceramente yo no usaría mis dibujos que he hecho para mis clientes de Fiverr para comercializarlo porque me caería, o sea, no me gustaría hacerlo porque yo vendo estos dibujos para... Esperen un momento, que está pasando un avión. Yo no vendería estos dibujos que le hice a mis clientes porque son personajes para empresas, son personajes empresariales y no quisiera dañar, como quien dice, la reputación de mis clientes de esta forma. ¿Ok? Yo no lo haría, no sé ustedes. Y eso ha sido todo por el video de hoy, chicos. Esta infografía yo la voy a dejar, le pueden tomar captura o pueden ir a mi Instagram para cuando la publique y ahí le pueden dar like, guardarlo también para sus cosas. Yo voy a permitir que ustedes usen esta infografía para sus estudios o cualquier cosa, pero sin vender, por favor. No la vendan. Chicos, y otras cosas que les iba a decir es que estos iconitos los hice en Blender, estoy aprendiendo a usar Blender y les voy a hacer un video después de mi primera vez usando Blender. Les voy a decir cómo fue mi experiencia y como una persona que ha usado 8 años Illustrator, qué pueden hacer para sentirse como que más
cómodos para aprender Blender, ¿ok? Así que bueno, ya no hablo más, me voy, chao.